tuyo es el reino, el poder y la gloria. Esta es la iglesia Puerta de Esperanza, situada en San Lucas, Zacatepeques, República de Guatemala, en América Central. Para la gloria de Dios, nuestra congregación fundamenta su fe en Jesucristo y en las Santas Escrituras. Agradecemos a Dios que hoy se pueda contar con Internet para cumplir con cabalidad el mandamiento de nuestro Señor Jesucristo, que es predicar el Evangelio en todas partes del mundo. Con mucho agrado, ofrecemos hoy la prédica de nuestro pastor general, el licenciado Gustavo Adolfo Bonilla. Bueno, buenos días a todos. De nuevo estamos por acá y saludamos a todos los hermanos que están conectados y vamos a iniciar con nuestro estudio. Estaba pensando yo que hay que aclarar algunos puntos de lo que vimos la semana pasada. En la Biblia, en esta Biblia, están consideradas 7 dispensaciones y hay 8 pactos. De manera que el canon bíblico está cerrado. Algunas veces, por no poder distinguir algunos aspectos, ordenanzas o leyes que el Señor dejó para cada una de esas dispensaciones y de cada uno de esos pactos, nos perdemos y hacemos una mala aplicación de algunos versículos. Por ejemplo, aquí en la Biblia se habla de situaciones que van a ocurrir en la gran tribulación. Y hay instrucciones para las personas que estén en el periodo de la gran tribulación. Y nos cuesta distinguir cuáles son de esos aspectos para la gran tribulación. Hay otros aspectos que corresponden al milenio, pero como lo tenemos todo en la Biblia, a veces nos vamos a algunos pasajes que tienen que ver con el milenio y nos causa confusión en este tiempo. La semana pasada, en el capítulo 9 de Apocalipsis, hicimos algunas consideraciones de algunas situaciones que pensamos que van a ocurrir en el periodo de la gran tribulación. ¿Se recuerdan que vimos esta tabla? Y hacíamos referencia a una población mundial al día de hoy, que son 7.700 millones de personas. Y decíamos que estimábamos, esto no lo dice la Biblia, pero nosotros, viendo situaciones del pasado, hicimos una estimación y pensábamos que es probable que los arrebatados, la iglesia que va a ser arrebatada, seamos un número de 90 millones de personas, que es el 1.2% de toda la población. Pero aquí estamos haciendo referencia solamente a los arrebatados, en la estimación de los arrebatados. Pero no vamos a ser solamente 90 millones de personas los que vamos a componer la iglesia, porque han muerto otros millones que no están considerados entre los 7.700 millones, porque ya murieron y fueron cristianos y ya están en el cielo. Entonces esos 90 millones solo aplica a los que estemos vivos al momento del arrebatamiento de la iglesia. Y así seguimos haciendo algunos números y vimos que de acuerdo con lo que dice la Biblia, una cuarta parte de los que vivan después del arrebatamiento van a morir por la plaga del caballo amarillo.
del capítulo 6 y versículo 8 de Apocalipsis. Y eso, si consideramos una población de 7.700 millones, representa 1.902.5 millones de personas que van a morir en esa cuarta parte, según Apocalipsis 6:8. Eso nos dejaba una población restante de 5.707.5 millones de personas vivas. Pero por el juicio que va a suceder, según Apocalipsis 9:15, que ahí habla de los 4 ángeles que están atados en el Éufrates y que van a ser desatados, y a ellos se les ha dado la facultad de matar a la tercera parte de las personas que estén vivas. Entonces, si la población restante después del caballo amarillo son 5.707, la tercera parte son otra vez 1.902.5 millones de personas. Eso deja una población, después de esos 2 juicios, de 3.805 millones. Y hasta ahí nos habíamos quedado. Pero ahora la pregunta es, ¿qué va a pasar con esos 3.805 millones? ¿Cuántos se van a salvar y cuántos van a morir por los juicios de Dios? No hicimos ninguna referencia a eso. Pero me llamó a mí la atención y entonces fui a hacer otra tablita, que es esta. Si el resto de la población que quede después de esos 2 juicios son 3.805 millones, y si mantenemos el dato de la gráfica anterior, de que el 1.2% van a ser salvos en el periodo de la gran tribulación, eso representa que van a ser 45.660.000 personas. Eso no lo dice la Biblia, pero estamos haciendo una aplicación en base a los datos históricos que tenemos de la Biblia. Entonces, 45 millones se van a salvar probablemente. No digo que la Biblia lo dice. En el periodo de la gran tribulación, que representa siempre el 1.2%. Pero fíjese que la Biblia habla de alguna situación y lo mencionaba el hermano Gilman la semana pasada. 2 estarán en el campo, uno será tomado y el otro será dejado. 2 estarán en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Y de ahí establecíamos un 50%. Ahí caben algunas preguntas. Digamos, si de estos 2 que están en una cama, si el uno es tomado y el otro es dejado, ¿hacia dónde es tomado y hacia dónde es dejado? Y ahí es donde entra uno a reflexionar más sobre esa situación. Entonces, la siguiente línea dice, muertos de los sellados 50% y vivos de los sellados otro 50%. Ahí aplicamos esas parábolas de lo que el Señor dijo. Porque pongámonos a pensar, me voy a poner yo como ejemplo. Si por alguna razón yo me quedara para la gran tribulación, yo soy cristiano y mi esposa es cristiana, ¿estará diciendo la Biblia que uno de los 2 va a ser tomado y el otro se va a quedar para el juicio, siendo los 2 creyentes? Si los 2 somos creyentes, el Señor no va a cometer esa injusticia de dejar a uno y llevarse al otro. Porque los 2 tendríamos que ser salvos. Entonces, cuando yo pongo ahí muertos de los sellados, 22 millones y vivos de los sellados, otros 22.8 millones. Cada uno es el 50%. ¿Cómo interpreto yo eso? Yo pienso que de los muertos, de los sellados, ese 50%, 22.830.000, puede ser que por efectos o por situaciones de que el anticristo estará operando en ese momento, que uno de los 2, el anticristo nos va a matar.
Ese es el que es tomado. El vivo, el otro 50%, puede ser, no digo que la Biblia lo diga, pero puede ser que forme parte del grupo de los salvos que van a pasar al milenio. Porque tiene que haber población para el milenio. De los impíos, de los inconversos, ni uno solo va a pasar al milenio. Entonces, ¿quiénes son los que tienen que pasar al milenio? Esos 22.830.000 que van a quedar vivos al final de la gran tribulación. Asumiendo y tomando como punto de partida la parábola de que dos en el campo, uno es tomado, el otro es dejado, dos en una cama, uno es tomado, el otro es dejado. Porque Dios no sería justo si una pareja ha creído que uno se vaya al infierno y el otro se vaya al cielo. ¿Qué es lo que algunos han entendido cuando dice que uno es tomado y el otro es dejado? Dice, entonces yo me voy y tú te vas al infierno. Yo me voy a ir al cielo y tú te vas al infierno. Eso no va a ser así. Tiene que quedar vivo para formar parte de la población del milenio. Entonces, si le quitamos a los 3.805, la primera línea, del resto de la población que fue diezmada por los juicios de la gran tribulación, si le quitamos los 45.660.000, van a quedar muertos al final de la gran tribulación 3.759.340.000. Está con una flecha azul ahí marcado. ¿Ven ustedes la flecha azul ahí que marca los 3.759.340.000? Esos serían, en teoría, los no creyentes que van a morir en la gran tribulación. De esos, ni uno solo va a pasar al milenio, porque no pasará nadie que sea digno, de acuerdo con la Biblia, que sea digno, no va a pasar al milenio. Entonces, si yo tengo que los muertos en la gran tribulación fueron exactamente la misma cifra, 3.805 millones, y le sumo 3.759.340 millones, en números globales, números totales, los muertos por el final de los tiempos, por la gran tribulación y después del arrebatamiento, los muertos de los que estén vivos en ese tiempo, porque hay muchos millones más de personas de épocas antiguas que murieron sin el Señor, que van a engrosar ese número. Pero solamente tomando en cuenta los 7.700 millones de vivos que estamos el día de hoy, sin considerar los muertos de otros tiempos, quiere decir que el total de muertos de la gran tribulación van a ser 7.564.340.000, o sea, un 98.3%. Y total de salvos de la iglesia más la gran tribulación, no solamente los 90 millones, sino que más los 45 millones, que seríamos un total de 135.660.000, que es el 1.7% que está al final de esta gráfica. Esto nos hace entender la respuesta que el Señor le da a uno de sus discípulos que le pregunta en un momento dado al Señor, Señor, ¿y son muchos los que se pierden? Ahí está la respuesta. Un 98.3% versus 1.7% de vivos. O sea, los muertos van a ser casi el 99% de la población actual, sin considerar los muertos de, como decía, de épocas anteriores, que no sabemos. Ahí sí no tenemos ningún punto de referencia para decir si van a ser 100 millones, si van a ser 500 millones, no sabemos. Pero estamos considerando solo
la población al día de hoy. Esta era una aclaración que yo quería hacer para que ustedes tengan como el panorama completo de lo que tenemos y unos números basados en porcentajes de los juicios ya ocurridos en esta tierra en épocas anteriores. Puede ser que yo esté totalmente equivocado. Yo no quisiera dogmatizar sobre esto y decir esto es lo que va a suceder. Pero sí quiero tener una idea de qué es lo que va a pasar, tomando en consideración muchos pasajes de la Biblia. Yo les voy a habilitar ahorita el micrófono a todos para que hagan preguntas, porque sé que esto no está fácil de digerir. Probablemente alguien no haya comprendido bien esto, y entonces vamos a aclararlo antes de seguir adelante con el capítulo número 10. Entonces, como ya ahorita todos tienen sus micrófonos encendidos, entonces uno por uno para que se oiga bien la pregunta y todos los demás escuchen, y así que todos escuchen la respuesta. Tal vez yo voy a pedir que los niños, óigame hermanos, por eso es que no habilitamos los micrófonos. Todo lo que usted esté hablando ahí en su casa, lo vamos a oír aquí, y si oímos lo de todos, es un relajo. Entonces, si hay niños, mejor apaguen sus micrófonos. O si hay perros que estén ladrando, o si hay bulla, para que todos puedan escuchar bien la pregunta y puedan escuchar bien la respuesta. Entonces, si alguien tiene duda, habilita su micrófono y hace la pregunta. Yo podía preguntar que yo pensé que no era la gran tribulación en que se quedaba uno y otro seguido. Hermana Lili está preguntando. Hermana Lili está preguntando algo. Sí, pastor, buenos días. Buenos días. Muchísimas gracias. Yo solo tenía duda de que en el arrebatamiento, digamos, era el que se quedaba uno y se iba el otro. No, pero no es así. Eso es lo que digo, que no comprendemos bien, digamos, los pasajes que tienen que ver con el periodo de la dispensación de la gracia, con la dispensación ya del milenio y la parte esta de la gran tribulación. Porque si fuera así, en el periodo de ahorita de la gracia, 50%, quiere decir que de una familia, digamos usted y sus hijos, si todos son creyentes y han recibido al Señor, quiere decir que solo la mitad se salvaría y la otra mitad se quedaría para la gran tribulación. Y esa no es la promesa del Señor. La promesa está que todo el que creyera en Cristo será salvo. Y forma parte de la iglesia. Desde el momento en que hemos creído en Jesucristo, hemos sido salvos y hemos sido sellados con el Espíritu Santo. No puede ocurrir nada diferente a eso, porque eso está bien claro en la Biblia. Entonces, cabalmente, y gracias por su pregunta, hermana, porque es bien importante. Y no sé si le aclaro con esto. Sí, gracias. Hermano pastor. Sí, hermana Telmita. Sí, sí, yo creo que nos queda claro que que nos vamos a ir, primero Dios, sí, en el arrebatamiento va a ser toda su iglesia. Correcto. De los que se queden, de los que no entendieron y que con la partida de los hermanos van a darse cuenta de que sí todo era real, ¿verdad? Porque todos dicen, muchos creen que todo esto es juguete. Sí. Ellos entonces van a creer y van a quedarse en la gran tribulación, y ahí es donde van a luchar por salvarse. Pero unos que ya Dios sabía que va a sellar el Señor en la gran tribulación, siempre ¿cómo se llama? Van a ser decapitados. Sí. ¿Verdad? Porque no van a... No se van a dejar marcar por la bestia. Sí, no se van a... Pero otros van a poder huir y van a poder vivir y van a pasar vivos al milenio. Exactamente, es lo que acabamos ahí de decir. Es donde es el 50%. Así es, así es. Gracias. Exactamente. Vaya, hermana Temita. ¿Hay alguna duda? Por favor, no se queden con las dudas. Hermano, le saluda Isabel. Buenos días. Buenos días, hermana Isabelita. Bienvenida. Gracias. Fíjese que sí le agradezco mucho la aclaración, porque la verdad es que yo estaba un poquito confundida con eso también, ¿verdad? Porque
Dice, si yo estoy entregada al Señor y soy cristiana y mis hijos también, pero no asisten como yo a la iglesia, entonces, ¿qué va a pasar con ellos, verdad? Entonces, sí, le agradezco mucho la aclaración porque, pues, eso era así como que lo deja uno ahí en paz, no me voy a ir sola, también van a partir conmigo mis hijos, ¿verdad? Correcto. En caso, ¿verdad? Entonces, le agradezco muchísimo la aclaración porque sí, de veras, uno estaba, yo por lo menos estaba un poco confundida. Gracias, Sí. hermano pastor. Dios le bendiga. Vaya, hermana. Aclaro también esto. O sea, al día de hoy, dentro de las distintas congregaciones, hay personas que les gusta el evangelio, pero que son profesantes del cristianismo y no han nacido de nuevo, pero han oído la palabra. Cuando ellos se den cuenta que ya es una realidad, que la iglesia fue arrebatada y ellos se quedaron, sabrán que les viene una situación difícil. Entonces tendrán que tomar una decisión de convertirse genuinamente al Señor para ser salvos, pero van a ser salvos pasados por fuego. O sea, la bestia los va a matar porque no se van a dejar marcar. Entonces, no va a matar a los 45 millones que corresponden a ese 1.2% de salvos para ese periodo. Entonces, si una familia completa es creyente en ese momento de la gran tribulación, pero que ahorita, por incredulidad, por lo que sea, nunca hizo su decisión por el Señor genuinamente, va a tener oportunidad de ser salvo, pero va a ser pasado por el fuego. Va a sufrir que lo degollen, porque así dice la Biblia, que van a morir degollados. Pero no todos. Ahí donde aplica la parábola del 50%, uno tomado y el otro dejado. Dejado para ser pasado al milenio, no para ir al infierno, ¿verdad? Eso que quede claro. De estos que se conviertan en la gran tribulación, los que se queden serán, que los que no sean muertos por la bestia, van a pasar al milenio para formar el pueblo de Dios en ese periodo, ¿verdad? Eso es lo que quiero yo que entendamos y que es lo que la Biblia dice, ¿va? Porque de lo contrario, habrían contradicciones terribles en la Biblia y la Biblia sabemos que es inerrante, no tiene errores, ¿verdad? Ok, otra pregunta, o aporte o comentario, ustedes pueden opinar, antes de entrar al capítulo 10. Hermano Juan Carlos le saluda. Sí, hermano Juan Carlos. Solo para sintetizar, si le quisiéramos llamar así por lo que usted ya explicó, es de que en el arrebatamiento todos los que hemos sido salvos partimos. Correcto. Y en la gran tribulación sí opera lo de el 50% se queda para el milenio, pasa al milenio y el otro se queda. ¿Es así? El 50% pasa el milenio, 50% los van a matar. Son las almas que llegan al altar, que Juan los ve que están en el altar y que uno de los ancianos le pregunta, ¿y esos que están vestidos de blanco, quiénes son? Los que salieron de la gran tribulación, dice, ¿va? Serán ese 50%. Ok. Oye, Perfecto, o sea, gracias. ellos van a morir, pero van a ser salvos. Ok, porque perfecto. no se van a dejar marcar por la bestia, ¿va? Ok, perfecto. Gracias, mi hermano. Bye. Pastor, buenos días. Buenos días, hermano Gilmar. Mire, con todo respeto, yo quiero comentar esto, pero es lo que yo pienso, ¿verdad? Usted tiene sus números. Fíjese que yo he pensado siempre, la cita bíblica, Juan 3:16, que dice que de tal manera Dios amó al mundo para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Sí. Entonces, fíjese que partiendo de esa cita, una de las de muchas que tiene la palabra de Dios, considero de que los números, ese número de 1.2 que se salvaron o 1.7 es demasiado poco y sería como que nosotros pusiéramos la sangre de Cristo en poco, porque no creo que Él haya venido solo por 1.7% de la población, cuando lo dice aquí, que de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y los que han creído en el Señor Jesucristo han sido miles. Si bien es cierto, hay muchos que, como usted dice, solo profesan la fe y no se han convertido, pero yo siento que, solo por darle una idea, en Guatemala el 45%
de cristianos que han creído en Cristo, de la población. Y así en muchos países, en Estados Unidos, a pesar de que allá hay mucho libertinaje, también es un país donde yo cuando vivía allá, había muchísima gente que se había convertido al Señor. Entonces, por eso es de que yo siento de que 1.7, ¿no cree usted, pastor, que sería como que en vano la sangre de Cristo vino entonces? Porque debería de ser mucho más. Él vino y él venció a Cristo perdón, Cristo venció al enemigo, al diablo en la cruz del Calvario. Él venció y fue victoria, fue una gran victoria. Sí. Entonces, cuando vemos eso de 1.2, 1.7, yo digo, wow, está bien difícil porque yo pensaba que era mucho más de la población cristiana. Correcto, le digo, hermano. Fíjese que nosotros decimos que el 45% de la población de Guatemala son cristianos porque asisten a una iglesia cristiana. Pero ¿han nacido de nuevo ese 45%? Yo lo dudo. Porque el Señor habla de parábolas. Aquella cuando va a sembrar trigo y entre el trigo surge la cizaña. Y los discípulos le preguntan al Señor si van a cortar la cizaña. Él les dice que no, porque se pueden equivocar, ¿verdad? Entonces, no todo lo que está en la iglesia es trigo. Se recuerda que el Señor también le dijo a Anás, le dijo, cuando Anás le dijo que ellos eran descendientes de Abraham, que su padre era Abraham, y el Señor le dijo que Abraham no era su padre, que el padre de ellos era Satanás. Entonces, ¿cómo aplica ahí primera Juan, el Evangelio de San Juan 3:16? Si vamos a los hechos, dice que en esta presentación que usted mira ahí en la pantalla, cuando yo saco porcentajes en diluvio, yo digo que fueron, porque la Biblia dice que solo 8 se salvaron. ¿Cuántos cree usted, hermano, que había de población mundial en esa época? Dígame un número. Tal vez 1 millón de personas ya. Ok, si divide 8 entre 1 millón, ¿qué porcentaje le da? No le va a dar el 1.6, le va a dar 0.000 algo. Es muchísimo menor. Entonces, si Dios había prometido al pueblo de Israel que los iba a salvar, pero el pueblo desobedeció y toda la gente de ese tiempo se dedicó a pecar, a hacer sus ídolos, ¿por qué Dios los mató a todos? ¿Por qué solo a 8 salvó de 1 millón, digamos? Yo pongo ahí 5,000. Pero no eran 5,000 los vivos en ese periodo antes del diluvio. Eran tal vez 100,000 o tal vez 1 millón, como usted dice. Entonces el porcentaje es mucho más bajo. Entonces cuando yo pongo 1.2 y si lo comparo con un porcentaje que me va a dar, si usted divide ahí 8 entre 1 millón, le va a dar una cantidad pero muy ínfima. No va a ser ni siquiera un medio por ciento. Entonces cuando yo pongo 1.2, creo que yo estoy siendo mucho más benevolente en considerar este porcentaje. Pero lo tomo asumiendo, bueno, digo yo, tal vez si eran 5,000 personas las que vivían en el diluvio y que 8 se salvaron, es el 1.6. Entonces, cuando yo digo 1.2, estoy dentro del rango. Pero si me voy también a la época de Sodoma y Gomorra, donde se salvaron solo 3, ¿cuántos vivirían en Sodoma y Gomorra? Yo puse un ejemplo de que vivían 500. Es decir, si solo se salvaron 3 de 500, me da el 1.2%. Si hubieran sido 500. Pero si hubieran sido 1,000, el porcentaje no hubiera llegado ni al 1%. Nuevamente, la consideración que yo tengo, yo estoy poniendo un número muy holgado comparado, si lo veo desde ese punto de vista, en 2 juicios que se han visto, ¿verdad? Ahora, si agarramos otros aspectos, nos vamos a dar cuenta que el Señor ha dejado un remanente nada más. Un remanente es algo pequeño, que es lo que decíamos aquí en esta gráfica, que ese remanente es 1.7%. Y todavía estoy, como digo, estoy poniendo números muy conservadores, porque si me fuera a la realidad, yo no sé si alguien podría investigar cuánta era la población y si esa información existe,
cuánto era la población mundial en el periodo del diluvio. Y entonces vamos a sacar un número exacto de qué porcentaje fueron los salvos, ¿verdad? Entonces yo entiendo su punto de vista, que a usted le parece muy poco, pero esta es la soberanía de Dios. Y, y por eso el Señor decía, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino, ¿va? Sí, solo tenía una pregunta, perdón. Sí. Fíjese que los dos juicios que fueron en el pasado del Antiguo Testamento que usted menciona, fueron sin Cristo. Ya el juicio que nosotros estamos viviendo la gracia es con Cristo. Entonces yo siento de que si allí nosotros, por gracia, hemos sido salvos, somos muchos más, porque no podemos poner esa de esa época, porque ahí sí eran pocos, y no había quien los de, pero ahorita tenemos un abogado, dice, si pecamos, al Señor Jesús. Entonces, si mucha gente ha fallado, pero se reconcilia con el Señor Jesús, es salvo. Pero ¿quién sabe que se va a reconciliar? ¿Quién nos dice que nació de nuevo? Sí. Yo le diría que en nuestra congregación hay personas que no han nacido de nuevo. Y parece que sí. Recuerde que el Señor dice que en aquel día unos llegarán y tocarán y dirá, Señor, ábrenos, en tu nombre predicamos, en tu nombre echamos demonios, en tu nombre hicimos milagros y esto, y Él le va a decir, nunca los conocí. ¿Verdad? Entonces, no todo lo que está en la iglesia es gente nacida de nuevo. Pero respeto su punto de vista, hermano. Yo no, como decía, yo no quiero dogmatizar sobre esto, no quiero decir que esto es la verdad, sino que simplemente estoy presentando un escenario para que lo consideren. Yo no le estoy diciendo que usted se va a perder o que yo me voy a perder o que hermano Alejandro se va a perder. Eso cada uno lo sabe, dependiendo de si realmente hemos nacido de nuevo. Porque si hemos nacido de nuevo, nuestra actitud debe ser diferente. Nuestro estilo de vida debe de ajustarse a lo que manda la Biblia. Pero si mi estilo de vida es contrario a lo que dice la Biblia, yo pondría en duda si realmente he nacido de nuevo. Pero lo dejo y les digo a todos, hermanos, el hermano Gilmar tiene su punto de vista, ustedes pueden tener su punto de vista. No quiero yo decir que ustedes están equivocados, puede ser que yo esté equivocado, pero esto lo hago con algún fundamento bíblico. Yo tal vez tengo un punto de vista un tanto particular sobre los dos puntos de vista de ustedes. Mi punto de vista se basa sobre Job, cuando le dicen a Job, ¿acaso tú estabas cuando yo creé el universo? Y también en la Biblia se menciona cuando Jesús o Dios dice sobre la parábola del alfarero, que le dice, ¿acaso la taza o el barro puede decir, ¿por qué me hiciste así? Entonces, ese es un pequeño punto de vista. Segundo, cuando uno busca oro, así, un ejemplo material, uno busca oro y encuentra el oro en una mina, es una piedra grande, pero a la hora de sacar el oro puro, lo que se supone que es lo más puro de todo el oro, se convierte en una roca muy pequeña, pero es lo más puro y es lo que más vale. Y yo siento que es igual con la iglesia. Entonces, ese es mi punto de vista un tanto particular, ¿verdad? Sobre los dos puntos de vista, ya sea de hermano Gilmar y mi papá, ¿verdad? Entonces, Correcto. Recordemos también que el apóstol Pablo, escribiéndole a los romanos en el capítulo 9, dice, no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Entonces, esos son los puntos bien difíciles de entender, porque ahí estamos penetrando en la soberanía de Dios. Y Dios decide quién va a ser salvo. Entonces, si no, Pablo habría cometido un tremendo error ahí al decir que no depende de nosotros, ¿va? Si la salvación dependiera de nosotros. Pero ahí dice claramente, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces, ¿me permite una opinión, hermano pastor? Disculpe. ¿Cómo no, hermano Mario? Fíjese que estudiando yo eso de no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia. Sí. Una vez yo me puse todo desanimado y así como que de bajón. ¿Y de qué me va a servir a mí tantos sacrificios si al final me van a escoger para condenación y no para salvación? Sí. Y luego estudiando esa cita, me di cuenta que ese que no es del que corre ni del que quiere, tiene otro enfoque.
Vamos a ver. Porque si no, Juan 3:16 chocaría con esa cita. Entonces, cuando dice, no es del que corre ni del que quiere, sino de quien Dios tiene misericordia, se refiere a los llamados a servir. Por ejemplo, yo soy bueno para leer la Biblia en público, pero quiero cantar. Entonces hay otro que es bueno para cantar, pero no sabe leer la Biblia. Entonces vengo yo y agarro el canto y no me sale nada bueno porque yo soy lector, no soy cantante. Y el otro viceversa, no le va a salir bien. Cada quien tiene su área en la iglesia, el cantante, el predicador, el que va a predicar a la calle, no todos se animan, los misioneros, no todos pueden ir y así. No es del que quieres ni del que corre, porque Dios elige a quienes pone a servir y en qué los pone a servir. Usted no escogió ser pastor, Dios lo puso a usted como pastor. Entonces ahí sí, no fue de quien quiso ni de quien corrió, sino de quien de usted tuvo misericordia y lo puso como pastor. O sea, no aplica para salvación. Es mi opinión, hermano pastor. Correcto, gracias, hermano. Se aceptan opiniones. Fíjese que en Efesios dice capítulo 1, versículo 4. Según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad. No sigo leyendo, pero ahí está hablando de la salvación. Está hablando de una predestinación, de una escogencia, y es lo que Pablo está diciendo en capítulo 9 del que quiere y del que corre. Porque veamos cómo fue salvo Pablo. ¿Pablo andaba buscando su salvación? No. ¿Verdad que no? No. Pablo andaba persiguiendo a la iglesia, matando a la iglesia. Y fue la pura misericordia de Dios que en el camino a Damasco se le apareció y lo salvó. Pero Pablo no andaba buscando a Cristo de ninguna manera. Igual nosotros no andábamos buscando a Cristo. Puede ser que algunos sí, que realmente andaba buscando a Cristo. Pero yo, en mi caso, yo no andaba buscando a Cristo. Sin embargo, su gracia me alcanzó. Y como estaba predestinado, porque si no la doctrina de la predestinación y que Dios es el que escoge, quedaría en manos del hombre, entonces la soberanía de Dios no tendría ningún valor. Este es un tema bien delicado, por eso es que muchas iglesias no lo abordan, porque entra ese pasaje de que es lo que ellos, lo que anuncian los ¿cómo se llama? Están los calvinistas y los, ¿cómo se llama el otro? Calvino y... ¿ah? Hermano pastor. ¿Luteranos? No, Calvino y los, permítame, hermano Mario, ahorita le doy la palabra. ¿Perdón? El contrario al calvinismo, se me va ahorita el nombre, pero este que es contrario al calvinismo, ya me voy a recordar. Lutero. No. Arminio. La teología de Arminio dice que la salvación depende del hombre, no depende de Dios. Entonces, Arminio anula la soberanía de Dios y anula la doctrina de la predestinación y de la escogencia, porque aquí, como leímos en Efesios, y es Pablo el que lo escribe, ¿verdad? Dice que Dios nos escogió, Dios nos predestinó. No dice que nosotros hubiéramos hecho algo. Cuando Él nos escoge y nos predestina, entonces la fe, que es un don de Dios, nos da la fe para que creamos en Jesucristo. Pero se cumple la predestinación y que Dios nos escogió. Entonces, alguien que Dios lo escogió no puede perderse porque fue escogido. Porque entonces sería que Dios se equivocó. Además, la oración del Señor en el capítulo 17 de San Juan, creo que eso, ¿no? O Mateo, no me recuerdo ahorita, dice: Padre, te ruego por los que del mundo me diste. No te ruego por el mundo, sino por los que del mundo me diste.
Y todo lo que el Padre escogió vendrá al Hijo, dice. Pero es una escogencia del cielo, de Dios. No es que yo quiera. Por eso es que Pablo dice con toda solvencia, no depende del que quiere ni del que corre. Hermano Mario, dígame. Pastor, Sí, pastor, solo quisiera ver Mateo 22:14, sí, que dice, pocos, pues, porque muchos son llamados y pocos son los escogidos. correcto. Está en Mateo 22:14. Y lo que Correcto. sucede es que definitivamente esto da un poquito de temor y de preocupación, pero realmente lo que el Señor mira es el corazón genuino de cada quien. Correcto. Y si no nos podemos perder, ¿va? Porque realmente nosotros podemos decir, fue poco tal vez por lo que el Señor vino, pero por eso es poco Él vino. Correcto. Gracias, hermana Carmencita, le agradezco. Hermano. Vamos a dar la palabra a los hermanos que han pedido la palabra. Hermana Virginia había pedido la palabra. Dígame, hermana Virginia. Hermano, buenos días a todos. Pues gracias por la enseñanza. Realmente platicando acá con Juan Carlos, vemos que los números son un dato estimado, es un estimado. No tenemos que decir es exactamente 8 millones, 3 millones. Es una estadística que se presenta como para que nosotros nos podamos hacer una idea. Una idea, correcto. Sin embargo, como usted dice, Dios es soberano. Así es. Si bien es cierto, Él nos escoge. Como decía el hermano, no nos podemos desanimar diciendo que, bueno, si no fui escogido, todo lo que yo haga en toda mi vida no va a tener ningún sentido, porque si bien es cierto, Él nos escoge, también en Mateo 24:13 dice, mas el que persevera hasta el fin, este será salvo. O sea que sí tenemos nosotros una obligación de perseverar hasta el fin, aunque seamos elegidos o escogidos, porque al final de eso habla nuestra salvación. Y nosotros también como cristianos tenemos que dar frutos, ¿verdad? Entonces, todo eso va encaminado a eso y al final la salvación es personal. O sea, al final no sabemos nosotros si van a ser 15 millones, si van a ser 3 personas, si va a ser una persona. La sangre de Cristo igual va a ser apreciada por una persona porque esa persona va a valer la pena. La sangre de Cristo ya es la soberanía de Dios que decide cómo, cuándo, dónde, quiénes. Y al final nosotros somos tan pequeñitos como para poder ponernos a cuestionar este tipo de decisiones de Dios. Y lo único que tenemos que hacer es lo que estamos haciendo ahorita. Escudriñar, tratar de entender. Y aunque a veces nos quedamos con 1000 dudas en la cabeza y en nuestra inteligencia podemos pensar que no es justo o que no es lógico, Dios sabe por qué hace las cosas. Y en base a eso nosotros tenemos que vivir. O sea, amarrados de la mano de Dios y confiando en que Él sabe por qué hace las cosas. Correcto. Gracias, hermana Virginia. Y solo para aclarar, ese pasaje que leyó de Mateo 24 corresponde al periodo de la gran tribulación. Oye, solo para que lo tengamos en cuenta, porque ahí está hablando ya del juicio, ¿va? Sí, está hablando del arrebatamiento cuando viene ya Jesús, pero realmente se puede aplicar porque es la comisión que tenemos todos. O sea, tenemos que perseverar hasta el fin. Es que yo difiero ahí, hermana, porque el que ha sido predestinado, escogido, va a llegar hasta el final. No se puede quedar a medio camino, porque ya es una ley espiritual que Dios dejó establecido. El que Dios escogió jamás se va a perder, no, siempre va a llegar al final. Ahí dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. O sea, está condicionando a que llegue al final. No está dejando la libertad y la instrucción que el Señor dio de Juan 3:16 y todos estos pasajes que leímos de Efesios 1, de la predestinación y la escogencia que es de Dios, ¿verdad? Pero vale su punto de vista, su comentario, está bien, hermana, le agradezco. El hermano Mario había pedido la palabra también. Yo he pedido la palabra. Bien, hermano pastor, perdón, hermano, disculpe, voy a tratar de ser breve también para que todos participen. Sí. Aquí echa a andar lo que fui a aprender un miércoles allá a la congregación. ¿Cómo no? Lo de las dispensaciones también. Correcto. Porque hay enfoques diferentes en según temporada. Así es. Le voy a poner un ejemplo. Yo creo que a todo lo que estamos hablando, todo es importante siempre y cuando no se vaya a un extremo en el cual uno se crea más que la opinión de uno que lo que dice la Biblia. Por supuesto. Sino ser amplios y utilizar el equilibrio para balancear. Correcto. Porque, por ejemplo, les voy a poner 2 ejemplos así rapidito. La Biblia dice que santo no hay ni uno solo. Y si alguien lee solo eso, se queda con eso,
y ya no se da cuenta de que también Jesucristo nos santificó, nos vio por justo, nos justificó al pagar el precio. Sí. Entonces, ¿cómo está eso? Que después habla de los justos, cuando ya había dicho la palabra que justos no hay. Entonces, con enfoque diferente, como que si las citas chocaran, pero no, sino en las dispensaciones están los resultados. Ejemplo número 2, el Señor dice que las obras de un impío o de un pecador, o por ejemplo, si yo quisiera comprar a Dios con mis acciones, con siembra, con cosecha, con frutos, dice la palabra que mis obras vienen a ser como trapo de inmundicia. O sea, Dios no valora, no recibe eso, porque yo no estoy actuando en santidad, sino estoy solamente buscando mi propio provecho al querer comprarlo. Pero eso es si yo no tengo a Jesucristo en el corazón. Si yo ya nací de nuevo, ya lo recibí, ya estoy viviendo en la fe, entonces las obras ya me son útiles, porque también dice la palabra que la fe sin obras es muerta. Estoy de Y acuerdo. que incluso Dios va a recompensar las obras según Apocalipsis, cuando dice, vengo pronto y mi galardón conmigo para recompensar. Correcto. Entonces, entran las dispensaciones y el equilibrio para tener sabiduría, y a cada quien Dios le da en cada estudio un conocimiento diferente y amplio según la humildad con la que la recibamos y el deseo de crecer, y no para competir ni para agarrarse una razón, sino para ser amplios en conocimiento. Porque sí, Dios pide que trabajemos, que nos esforcemos, que luchemos, y no tenemos que dejar de hacerlo, porque de eso depende que no sean todos los salvos, de que no nos esforcemos. Amén, hermano pastor, gracias por darme la Gracias, oportunidad. hermano Mario. Amén. Ahorita te doy la palabra, Jaimito. Solo le digo que es diferente, son diferentes los términos santo y santificado. Igual, es diferente justo y justificado. Son dos cosas totalmente diferentes, ¿verdad? Solo para aclarar. Jaimito, te dejo la palabra. Gracias. Yo solo quiero recordarles, hermanos, que es el pecado el que separó al hombre de Dios. Y eso continúa siendo así. Correcto. La pureza es esencial para la vida eterna. Es el subtítulo de un libro que estoy leyendo. Y dice que, para que a mí mejor me da risa cuando leo esto, porque los pecados del hombre, lo que ofende a Dios, según este libro, es el homicidio, el adulterio, el hurto, la maledicencia, impiedad por parte de los amos, desobediencia por parte de los siervos, deslealtad, imprevisión, aborrecimiento de Dios, desobediencia al esposo, falta de afecto natural, infatuación, lisonja, lujuria, infidelidad, indiscreción, difamación, chisme, falta de verdad, golpes, riñas, pleitos, ingratitud, inhospitalidad, engaño, irreverencia, jactancia, arrogancia, soberbia, conversación falaz, maledicencia, calumnia, corrupción, ratería, desfalco, pillaje, violación de convenios, incontinencia, inmundicia, ruindad, comunicaciones impúdicas, impureza, necedad, pereza, impaciencia, falta de comprensión, falta de misericordia, idolatría, blasfemia, negación del Espíritu Santo, violación del día de reposo, envidia, celo, malicia, difamación, venganza, implacabilidad, rencor, clamor, resentimiento, profanación, escarnio, mal hablar, provocación, codicia de torpes ganancias, desobediencia a los padres, ira, odio, avaricia, falso testimonio, invención de cosas malas, carnalidad, herejía, presunción, apetito insaciable, inestabilidad, ignorancia, voluntariedad, hablar mal de los dignatarios, ser un tropiezo, y en nuestro lenguaje moderno, masturbación, manoseo, fornicación,
adulterio, homosexualidad y toda perversión sexual, todo pecado oculto y secreto y toda práctica inicua e impura. Estas son las transgresiones que el Señor ha condenado por medio de sus siervos. Nadie justifique sus pecados con la excusa de que su pecado particular no se menciona ni se prohíbe en las Escrituras. La pureza es esencial para la vida eterna. De manera de que el que tome nota de esta enorme lista de transgresiones sabe cuándo estamos ofendiendo a Dios y por eso es que Él se aleja un poco. Volvemos a caer en que el pecado es la causa de todo el problema. No nos olvidemos de eso, porque esa es la clara verdad y la esencia de la dificultad del hombre con Dios. Cuando yo leía que se necesita ser santo para la vida eterna, no había podido entender por qué, hasta ahora que encontré en este libro que leo la enorme lista de pecados que todos cometemos y que a nosotros muchos de esos nos parecen intrascendentes. ¿Por qué es que ofenden a Dios? Pero el que manda es el Señor, no nosotros. Todo lo que leí es ofensa para Él. De manera de que los que tengamos uno solo vigentes de todo eso, no vamos a estar en la eternidad. Gracias, Jaimito. Te agradezco. Recordemos también, y ya estudiamos el libro de Abdías, el único libro que aclara por qué Dios aborreció a Esaú es Abdías. ¿Y cuál fue la razón por la que Dios aborreció a Esaú sin haber nacido? ¿Y por qué amó a Jacob también sin haber nacido y aborreció a Esaú? Ese libro nos da la respuesta y fue lo que ya estudiamos. Entonces, Dios es omnisciente. Él conoce el futuro, Él conoce a cada persona. A Dios jamás lo vamos a poder engañar. Pero hermanos, yo quería hacer esta presentación como para darles un parámetro más de lo que dice la Biblia, porque yo sé que muchas veces nosotros no hacemos números y no es que los números sean definitivos, pero nos dan alguna luz. Recuérdense que en Mateo, y eso a mí me ha servido mucho, en Mateo capítulo número 16, y se los voy a leer. Ahí el Señor deja, porque alguien podría pensar, es que hermano, usted se mete a hacer números y a hacer cosas que la Biblia no dice. Y quizás tengan razón. Pero dice Mateo 16, vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo le dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles. Y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Y les dice, hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. ¿Qué esperaba el Señor? Que con las señales de los tiempos la gente entendiera que se había llegado el tiempo. O sea, no la fecha, porque no podemos poner fechas de cuándo van a ocurrir estos eventos, pero sí los tiempos. Y es lo que aquí él le dice a este grupo de personas, ¿verdad? Que están viendo el cielo y no sabían distinguir las señales que Dios estaba enviando a la gente. ¿Para qué? Para que lo entendieran. O como el caso cuando el Señor le revela a Daniel las 70 semanas y le dice que al final de la semana número 70 se le quitará la vida al Mesías. Pero que esas semanas empezaran su conteo desde el momento que se diera la orden para reconstruir las murallas, los muros de Jerusalén y la ciudad y el templo. Y sabemos que esa orden se le dio a Esdras. Entonces era de sumar 70 por 7, 490 años. Y le quitamos 7, que es lo de la gran tribulación, y nos quedamos con 69 semanas. Y a las 69 semanas se le quitaba la vida al Mesías.
Entonces era fácil saber que cuando ya se estaba acercando al año 483 de esas 70 semanas de la profecía de Daniel, al Señor se le iba a quitar la vida. Entonces, no haber hecho números era haber estado a ciegas cuando el Señor estaba dando señales bien claras. Porque cuando luego el ángel llega y le anuncia a María que van a ser, el ser que van a ser de ella, va a ser santo y que va a ser puro y que va a ser el rey del reino que no tendrá fin, era saber que a partir de ese momento eran 450 años y que entonces el Señor iba a vivir 33 años. Por deducción lógica se pudo haber establecido, pero como uno desestima esa información, no se da cuenta qué tan cerca o qué tan lejos estamos del cumplimiento de muchos pasajes de la Biblia. Entonces, lo que yo estoy haciendo aquí en esta presentación no es decir, hermanos, así va a ser el 1.2, puede ser el 2%. Puede ser el 5%, puede ser el 10%, pero yo les estoy dando nada más una luz en base a lo que la Biblia dice, en base a los eventos bíblicos, porque no hay otra razón como para hacer unos números si no estoy tomando en consideración, en este caso, 2 juicios que ya se dieron, muy, muy notorios y muy importantes en la Biblia, el diluvio y lo de Sodoma y Gomorra. Pero, como decía al principio, no quiero dogmatizar, esto no va a ser así. Yo solamente estoy dando un parámetro. Si quieren, lo consideran, si no, no lo consideren. Eso no es, de eso no va a depender su salvación. Su salvación va a depender de que realmente usted haya creído en Cristo y que haya nacido de nuevo. Si no nació de nuevo, definitivamente no se va a salvar, no va a ser arrebatado en esta dispensación. Porque el mismo Señor le dijo a Nicodemo, si no nacieres de nuevo, ni siquiera puedes ver el reino de Dios. Entonces, es indispensable haber nacido de nuevo. Entonces, eso sí nos debe de preocupar, haber nacido de nuevo. Si no hemos nacido de nuevo, nos tendremos que atener a las consecuencias, por mucho que esté San Juan 3.16. Si no nació de nuevo, Juan 3.16 no nos aplica, ¿verdad? Porque el Señor no puede pasarse sobre esa estructura que Él puso, sobre esas indicaciones, ¿verdad? El punto de partida es el nuevo nacimiento. Si ya nacimos de nuevo, San Juan 3.16 se cumple. Si no, no se va a cumplir, ¿verdad? Alguien puede llegar hasta el final de cuando sea el arrebatamiento, y si no nació de nuevo, lamentablemente no se irá al cielo, ¿verdad? Se quedará para la gran tribulación. Bueno, hermanos, entonces, hasta ahorita tendríamos que empezar a ver el capítulo 10 del Apocalipsis, pero son las 11:26. ¿Quieren que lo dejemos para la próxima semana? Habiliten sus micrófonos. Cada uno habilita su micrófono si quiere opinar. ¿Quieren que veamos algo del capítulo 10 de Apocalipsis o lo dejamos para la próxima semana? Miremos algo, pastor, empecemos con algo, porque todavía creo que de aquí a las 12, pero no sé qué dice la mayoría, ¿verdad? Eso es lo que yo quiero que me digan, porque si la mayoría dice que no, pues aquí paramos, ¿va? Amén, hermano. Yo estoy de acuerdo también, de aquí a las 12, por favor. Ok. Hermano, yo también. Está bien, hermano. De acuerdo a las 12, de acuerdo hasta las 12. Ok. Bueno, entonces el capítulo... Muy bien. Entonces el capítulo 10 habla de el ángel fuerte con el librito. Es lo que Juan está viendo, un ángel muy fuerte. O sea, para que lo viera fuerte, es que ha sido un ángel de ciertas características o cualidades para que Juan lo denomine un ángel fuerte, ¿va? Y que tenía el librito en su mano. Entonces dice que los acontecimientos descritos en Apocalipsis 10:1, que es donde estamos empezando ahorita, hasta el 11:14, tendrán lugar antes que suene la séptima trompeta. Desde 10:1 hasta el 11:14 tiene que darse antes que suene la séptima trompeta. Esto es muy similar a lo narrado previo a que se destapara el sexto sello descrito en Apocalipsis 7 del 1 al 17. Es muy similar la escena. Esta visión es preparatoria para la consumación final que tendrá como punto culminante la venida en gloria del Señor Jesucristo. Esta visión que estamos viendo aquí. El escenario de esta visión cambia del cielo a la tierra. El sexto sello, que lo vimos en el capítulo 6, reveló la escena de los incrédulos que se enfrentan
a la ira de Dios y del Cordero. Eso está en Apocalipsis 6, del 15 al 17. El capítulo 7 presentó a los santos en la gloria, a quienes Dios ha sellado y que son un preludio para la apertura del séptimo sello, está en 8.1. De igual modo, el toque de la sexta trompeta, mira aquí es sexto sello, ahora habla de la sexta trompeta, describe a los incrédulos que se niegan a arrepentirse de sus malas obras, aunque han sido testigos del juicio divino en una serie de plagas. Está en el capítulo 8, del 6 al 9, del 8.6 y del 9 al versículo 21. Pero antes de que suene la séptima trompeta, Juan presenta a los santos en la tierra, a quienes se ordena que presenten la palabra de Dios al mundo. Antes de la séptima trompeta, dice, se ordena que presenten la palabra de Dios al mundo. Juan oye una voz del cielo que le dice, sella las cosas que los 7 retumbos o truenos dijeron, pero no las escribas. O sea, no quedó ninguna evidencia de qué fue lo que Juan oyó en esos truenos. Como en otros lugares en Apocalipsis, expresa la visión en el lenguaje del Antiguo Testamento, tomando algunas palabras de la profecía de Daniel. A Daniel se le dice que selle sus visiones porque tienen que ver con el futuro. No se podía saber en el tiempo de Daniel qué eran esas visiones que se le habían dado. Y eso se puede contrastar con Apocalipsis 22:10. Así también las visiones de Juan se convierten en realidad cuando llega el tiempo de Dios, porque para todo Dios tiene un tiempo. La orden del ángel de que Juan comiera el pequeño rollo que le supo a miel refleja los salmos y los profetas. Salmo 19:10, el 119:103, Jeremías 15:6, Ezequiel 2:8, el 3:3 al 13. Entonces, ¿cuál es el significado de la expresión pequeño rollo? Algunos intérpretes afirman que se refiere al rollo que el Cordero tomó de la diestra de Dios, que está en Apocalipsis 5, del 1 al 9. Vamos a regresar aquí, se me pasó. Entonces aquí está, Apocalipsis 10:1. Vi descender del cielo, dice Juan, a otro ángel fuerte, envuelto en una nube, con el arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Definitivamente no es el Señor, porque el Señor no es otro ángel. El Señor es el ángel de Jehová, pero aquí es otro ángel, con tales características que pareciera que fuera el Señor. Dice que sobre su cabeza había un arco iris y que su rostro era como el sol y sus pies como columnas de fuego. Es uno de los ángeles de mayor jerarquía en el cielo. Si bien es cierto que el ser angelical que Juan vio descender del cielo posee características semejantes a las que se le atribuyen al Señor Jesucristo y que están también en Apocalipsis 1, del 7 al 16, no es menos cierto que en el Nuevo Testamento y particularmente en el Apocalipsis, Cristo nunca es designado como un ángel, como otro ángel. Cuando Juan escribe que vio otro poderoso ángel, ya no está en el cielo, sino está de regreso en la tierra. Vio que el ángel descendía del cielo a la tierra y estaba de pie en el mar y en la tierra. Tenía un pie en la tierra y otro en el mar, según el versículo 5. Antes Juan estuvo en el cielo observando un rollo en la diestra de Dios y un poderoso ángel que pedía a todos los que fueran dignos que rompieran los sellos y lo abrieran, que lo expresaran. Eso está en 5, del 1 al 2. Ese ángel jura por el que vive por los siglos de los siglos, según el versículo 6 dice, lo cual aparece más apropiado para un ángel que para Jesús. O sea que este ángel no es Jesucristo. Juan describe a este ángel como poderoso debido al aspecto físico de su cabeza, rostro y piernas. Esa figura colosal está de pie en el mar y la tierra, y con su resonante voz alcanza a toda criatura en la creación de Dios. Además, posee un enorme poder que se requiere para ejecutar el propósito de Dios. La descripción tiene como fin transmitir la magnitud y magnificencia
del aspecto de ese otro ángel. Dice Apocalipsis 5:2. Y vi a un ángel fuerte, por eso es que aquí él dice en el 10:1, otro ángel fuerte, o sea, porque en el 5:2 decía, vi a un ángel fuerte que pregonaba a gran voz, ¿quién es digno de abrir el libro y desatar sus sellos? Siguiendo en Apocalipsis 10, versículo 2, dice que este otro ángel tenía en su mano un librito abierto. No es el libro de Apocalipsis 5, es otro librito abierto. Aquel estaba sellado, estaba cerrado, este está abierto. Y puso su pie derecho sobre el mar y el izquierdo sobre la tierra. El librito que estaba abierto en la mano del ángel es, al parecer, el mensaje del evangelio referente al testimonio de Jesús para los santos de la gran tribulación. No es para la iglesia, para los santos de la gran tribulación. El mensaje del rollo sellado revelaba el plan de Dios para todo el mundo a lo largo del tiempo cósmico, desde el principio hasta el fin. Después de que Juan consume el librito, se le dice que profetice. Si ustedes se recuerdan en este capítulo 10, al final se le va a decir a Juan que profetice otra vez. Y aquí se le está dando este librito. Bueno, el rollo de Apocalipsis 5:1 estaba sobre la diestra del que estaba sentado en el trono, mientras que el rollo pequeño, el librito pequeño, está en la mano del ángel fuerte. El rollo de Apocalipsis 5:1 está escrito por dentro y por fuera y sellado con 7 sellos. Pero el rollo pequeño de Apocalipsis 10:2 está abierto. El pequeño rollo abierto significa los consejos de Dios revelados. Dios revela al apóstol Juan exactamente lo que ha de hacer en la consumación de su plan eterno para el periodo de la gran tribulación. El contenido de esa revelación tiene que ver con juicios y por lo tanto es amargo en el vientre de Juan. Pero por ser la palabra de Dios es dulce a su paladar, según dice el Salmo también 19 del 7 al 10. Entonces estamos frente a un cuadro de un ángel de aspecto colosal que controla la creación de Dios tanto en el mar como en la tierra. Con un mensaje escrito en la mano, toma posesión del mar y de la tierra. Y viene con un mensaje que proclama salvación para aquellos que obedecen y juicio para quienes rechazan este mensaje. 10:3 dice, y clamó a gran voz este ángel fuerte, como ruge un león. Y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces. 7 truenos emitieron sus voces. Esta es una figura importante. Clamar quiere decir quejarse, dar voces lastimosas, pidiendo favor o ayuda. Pero quiere decir también emitir la palabra con vehemencia o de manera grave y solemne. O es exigir, pedir imperiosamente, que es lo que el ángel está clamando. Oseas 11:10 dice, en pos de Jehová caminarán. Él rugirá como león, rugirá y los hijos vendrán temblando desde el occidente. O sea, Amós 3:8 dice, si el león ruge, ¿quién no temerá? Si habla Jehová el Señor, ¿quién no profetizará? Aquí estamos viendo pasajes que tienen que ver con el rugir que está hablando aquí Apocalipsis. Jeremías 25:30 dice, tú pues profetizarás contra ellos todas estas palabras y les dirás, Jehová rugirá desde lo alto y desde su morada santa dará su voz. Rugirá fuertemente contra su morada, canción de lagareros, cantará contra todos los moradores de la tierra. Esa palabra lagareros llama la atención y uno dirá, ¿qué es lagareros? Pues un lagarero es una persona que trabaja en un lagar y sabemos lo que es un lagar, donde se pisan las uvas para sacarles el jugo, ¿verdad? Bueno, dice el siguiente versículo, 10:4. Cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, o sea, Juan oyó lo que dijeron esas voces, entendió las voces, pero oí una voz del cielo que me decía, sella las cosas que los 7 ángeles, los 7 truenos han dicho. Está sellado, no está revelado qué fueron las voces, lo que dijeron esas voces en esos 7 truenos. Y no las escribas.
Y eso podemos ver un paralelo en Salmo 29, del 3 al 9. Al parecer, Juan comprendió el mensaje emitido por la voz de los 7 truenos, ya que estaba a punto de escribir lo que había escuchado. El apóstol, sin embargo, escuchó una orden celestial que le dijo que no escribiera lo que había oído. El ruido del trueno es símbolo de juicio. El retumbo del trueno por 7 veces llega a Juan bajo la forma de palabras habladas. Esta voz que le habla es quizás la voz de Jesucristo, quien en Apocalipsis se dirige a menudo a Juan, y ahí hay unas citas bíblicas que se pueden consultar. ¿Cuál es exactamente el significado de la orden? Bueno, este versículo comunica que no deben revelarse las palabras de la voz de los 7 truenos. No deben revelarse. ¿Por qué? Porque es un misterio de Dios. No quiso revelárselo al hombre. Y la razón de que ni siquiera se mencione esta acción es diferenciar entre las cosas que están selladas y las que se revelan. Y ahí nos dice, está el pasaje de 29 de Deuteronomio, que dice que las cosas reveladas son para el hombre, pero las secretas son para Dios. Entonces, es un misterio que debemos dejar sin explicación. No podemos explicar. Sería meternos a un problema, tratar de decir qué fue lo que Juan oyó en esas voces de esos truenos. No fue revelado. ¿Por qué se le dice a Juan que selle lo que estas voces del trueno habían hablado? Este es el único lugar en el libro de Apocalipsis donde un episodio es sellado y cerrado. Ninguna otra cosa fue sellada en Apocalipsis. En Apocalipsis 2:10 dice, no selles las palabras de la profecía de este libro. Las profecías de este libro, pero eso excluye la no revelación de las voces de esos truenos. Porque el tiempo está cerca. Hay muchas cosas que Dios no nos hace saber. No nos las revela todas. Porque hay cosas que son secretas que solo a Él le pertenecen. Al respecto, a Daniel se le dice en 12:1. En aquel tiempo se levantará Miguel. En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, o sea, de Israel, y será tiempo de angustia. Está hablando del periodo de la gran tribulación, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será libertado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro, no todos absolutamente, sino los que se hallen escritos en el libro. Dice el versículo 2. Y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan la justicia a la multitud como las estrellas a perpetua eternidad. Pero tú, Daniel, cierra las palabras y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos correrán de aquí para allá y la ciencia aumentará. Se quedó sellado eso también. Esto ilustra el principio divino de que si bien Dios ha revelado mucho, también hay secretos que Dios no ha querido revelar al hombre en este tiempo. Y eso tenemos que entenderlo. Y no podemos cuestionar a Dios por qué no nos la revela. Él sabe por qué, porque Él es sabio y Él es eterno, Él es soberano y Él sabe lo que hace. Si vemos el Salmo 29, dice el versículo 3, voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas. Versículo 4, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. 5, voz de Jehová que quebranta los cedros, quebrantó Jehová los cedros del Líbano. 6, los hizo saltar como becerros, al Líbano y al Sirión como hijos de búfalos. 7, voz de Jehová que derrama llamas de fuego. 8, voz de Jehová que hace temblar el desierto, hace temblar Jehová el desierto de Cades. Voz de Jehová que desgaja las encinas y desnuda los bosques. En su templo todo proclama su gloria. Con razón, uno entiende cuando el Señor se presentó en el monte Sinaí, que subió Moisés ahí, el pueblo no quería oír la voz de Dios porque estaba oyendo esto y les dio pánico, les dio terror y no querían oír. Apocalipsis 10:5. Y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra levantó su mano al cielo. El ángel levantó su mano al cielo. ¿Por qué el ángel está levantando su mano al cielo?
Levantar la mano derecha para tomar juramento es lo que se acostumbra en la actualidad en los tribunales de justicia y en las tomas de posesión. Indica que se recurre a Dios como el poder más elevado en el cielo y en la tierra. A menudo se concluye con la frase, que Dios me ayude. Versículo 6. Y juró, o sea, el ángel que vio en pie Juan, que tenía su pie sobre el mar y sobre la tierra, al levantar su mano, juró por el que vive por los siglos de los siglos, o sea, por Dios, que creó el cielo y las cosas que están en él, que creó la tierra y las cosas que están en ella, que creó el mar y las cosas que están en él, juró que el tiempo no sería más. Nadie puede revertir la acción de Dios de justicia en ese momento. Así brinquemos, hagamos berrinche, oremos y hagamos lo que querramos y ayunemos, no podemos revertir lo que Dios ya ha establecido. Y el ángel dice que el tiempo no sería más. Y él juró que ya no iba a haber más tiempo. El ángel jura por el que vive por los siglos de los siglos. Cuando jura por el Dios vivo, da testimonio de que las palabras pronunciadas son absolutamente seguras y confiables. Al jurar el ángel por Dios, que vive por los siglos de los siglos, apela a su eternidad aplicándola al juramento. Dios no podía jurar por ninguna otra cosa, ni por ningún otro nombre, porque no hay nadie que sea mayor que Él, el Altísimo. Este ángel aquí juró, pero no por sí mismo. ¿Por qué? Porque Él no era Dios, ni era el Señor Jesucristo, era un ángel. Hebreos 6:13 nos dice al respecto. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo, porque Él es el más grande en todo el universo. Génesis 14:22 dice, y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová, Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Aquí Abraham estaba jurando por el Dios Altísimo, no por él ni por ninguna otra persona. Daniel 12:7 dice, y oí al varón vestido de lino que estaba sobre las aguas del río, el cual alzó su diestra y su siniestra al cielo y juró por el que vive por los siglos, que será por tiempos y la mitad de un tiempo, 3 años y medio de la gran tribulación. Ahí está. Y cuando se acabe la dispersión del poder del pueblo santo, todas estas cosas serán cumplidas. En algunos casos, Dios jura por sí mismo y levanta la mano al cielo. Éxodo 6:8. Y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano jurando, hablando Dios, que la daría a Abraham, a Isaac y a Jacob, y yo la daré por heredad. Yo, Jehová. Ahí selló, ahí firmó el Señor ese juramento. Este personaje, Leon J. Wood, quien fuera profesor de Antiguo Testamento en el Grand Rapids Baptist Bible Seminary, ha escrito lo siguiente al respecto. El gesto de alzar la mano hacia el cielo transmite el propósito de mostrar solemnidad e importancia por un juramento que está a punto de expresarse. Y es lo que vimos en Génesis 14:22 y está en 32:40 de Deuteronomio también. El ángel solemnemente jura que los acontecimientos de los que habla tendrán lugar con certeza y premura cuando el séptimo ángel toque la trompeta. Dios anuncia que está a punto de consumar su plan con relación a la humanidad. El significado de la frase, que no habrá más dilación o demora, es que el tiempo ya está para cumplirse y la ejecución de la venganza final no debe posponerse más. El Señor soberano aplastará de una vez y por todas a quienes viven en rebeldía contra Él. A través de muchas generaciones, Dios ha manifestado su gracia y ha extendido su misericordia hacia el hombre pecador. Dios ha ofrecido su salvación sobre la base de la fe en el sacrificio de Cristo. El único requisito que Dios ha puesto es que el hombre sinceramente reciba por la fe el regalo de la salvación. 17. Sino que en los días de la voz del séptimo ángel, el séptimo ángel de la séptima trompeta, cuando él comience a tocar esa séptima trompeta, el misterio de Dios se consumará, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Deuteronomio 29:29.
Aquí está. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. ¿Cuál es el significado de la expresión el misterio de Dios? Bueno, Nabucodonosor pidió a Daniel que interpretara un sueño que tuvo, a lo cual el profeta respondió que nadie podía hacerlo, pero, dijo Daniel, hay un Dios en el cielo que revela los misterios. Está en Daniel 2:28. O sea, aquí estamos viendo la soberanía y lo que Dios hace y de qué manera y en qué tiempo Él lo hace. Amós aseguró al pueblo de Israel que nada hace el Señor omnipotente sin antes revelar sus designios a sus siervos los profetas. Amós 3:7. Dios revela su misterio a su portavoz, Juan, referente a los eventos que deben ocurrir en los últimos días, de los cuales ya estamos cerca. La trompeta del séptimo ángel sonará y Dios hará que se convierta en realidad su misterioso plan. Cuando suene esta trompeta, ha llegado el tiempo para que Dios y su Cristo gobiernen el reino del mundo y juzguen a los muertos. Eso está en Apocalipsis 11, del 15 al 18. El clamor de las almas debajo del altar, pidiendo el juicio, se hará realidad el día del juicio. Eso está en Apocalipsis 6, 10 y del 20, del 11 al 15. Y el toque de la séptima trompeta es una señal de ese día. Durante los tiempos anteriores al día del juicio, sin embargo, los profetas de Dios debemos proclamar el mensaje de salvación del mundo. Yo no soy profeta, pero debemos todos proclamar el mensaje de salvación al mundo. Efesios 3:3 dice que por revelación me fue declarado o revelado el misterio como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo. Misterio de Cristo. Dice el 5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Romanos 16:25 dice, y al que puede confirmaros según mi evangelio y la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde tiempos eternos, pero que ha sido manifestado ahora y que por las escrituras de los profetas, según el mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las gentes para que obedezcan a la fe. Respecto a Jezabel, Jesús dice, y le di tiempo para arrepentirse, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. Apocalipsis 2:21. Cuando ya haya pasado el tiempo para el arrepentimiento, quedan excluidas las demoras. Y es interesante, en base a todo lo que hemos visto esta mañana, leer las instrucciones que Dios le da a las 7 iglesias de Apocalipsis 2 y 3, donde vamos a ver que no todos los que estaban metidos en las iglesias eran creyentes, eran muy pocos los que eran creyentes. ¿Quiénes son los profetas de Dios? Incluye a los profetas de la época, tanto del Antiguo Testamento como del Nuevo Testamento, de los cuales Juan es el último en cuanto a registrar la palabra de Dios. No hay más profetas. El último fue Juan. Efesios 3:4 dice, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el ministerio de Cristo. Misterio que en otras generaciones no se dio a conocer como a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, o sea, el Espíritu de Dios. Apocalipsis 18. La voz que oí del cielo, dice Juan, habló otra vez conmigo y dijo, ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel, no en la mano del Cordero de Dios, en la mano del ángel, que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Le da claramente las indicaciones a dónde debe de ir para que no se equivoque y tome ese librito.
El objeto que Juan debe tomar es el rollo, que ahora se califica con la frase que está abierto en la mano del ángel. Se trata del pequeño rollo o librito que se puede leer de un vistazo en el versículo número 2. Juan, después de haber sido llamado al cielo para presenciar varias escenas allí, ahora ha regresado a la tierra en el espíritu, porque el librito que estaba en la mano de Dios el Padre y en la del Señor Jesucristo, ahora le sería entregado o transferido a Juan. Versículo 9. Y fui al ángel, diciéndole que me diese el librito. Y él me dijo, toma y cómelo, y te amargará en el vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. En la tierra, Juan se acercó al ángel que tenía el pequeño rollo abierto en la mano y se lo pidió. Imagínense, Juan acercándose a ese ángel por el cual Juan está impactado de ver la grandeza del ángel, que tiene un arco iris, que su rostro es como el sol, que es algo espectacular. Se acerca y se lo pidió, y la respuesta del ángel fue, tómalo y cómelo. Las palabras están tomadas del libro de Ezequiel, donde una voz del cielo ordena al profeta que coma un rollo abierto y que llene el estómago con él. Eso ya se había dado, y está aquí en Ezequiel 2:8. Dice, mas tú, hijo de hombre, hablándole Dios a Ezequiel, oye lo que yo te hablo, no seas rebelde como la casa rebelde, abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y aquí una mano extendida hacia mí, y en ella había un rollo de libro, y lo extendió delante de mí, y estaba escrito por delante y por detrás, y había escritas en él endechas y lamentaciones y ayes. ¿No les parece que ese librito que tenía el Cordero del capítulo 5? El profeta Jeremías en el capítulo 15, versículo 16, leemos, fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tu palabra me fue por gozo y por alegría en mi corazón, porque tu nombre se invocó sobre mí, oh Jehová, Dios de los ejércitos. 10:10 de Apocalipsis. Entonces, dice Juan, tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido, amargó mi vientre. Ezequiel 3:1 dice, me dijo, hijo de hombre, come lo que hayas, come este rollo y ve y habla a la casa de Israel. Y abrí mi boca y me hizo comer aquel rollo. Y me dijo, hijo de hombre, alimenta tu vientre y llena tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y lo comí y fue en mi boca dulce como miel. Luego me dijo, hijo de hombre, ve y entra a la casa de Israel y habla a ellos con mis palabras. Salmo 119, 103. Cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Pero la misma palabra, cuando se proclama, crea una tensión interna que hace que se vuelva amarga. Primero, diremos que esa palabra descubre los pecados ocultos en los recovecos del propio corazón del hombre. Segundo, el mundo repudia la palabra de Dios y muestra su oposición con ataques a sus mensajeros. Tercero, todo don que Dios entrega a su pueblo es siempre bueno, aunque su pueblo soporte opresiones y persecución a causa de su palabra, Dios los bendice atrayéndolos siempre más cerca de sí. Te dice Juan, al comerlo y engullirlo, produce su efecto en su ser más íntimo. Es la palabra de Dios que es más dulce que la miel en la boca. Y ahí están los versículos. Es en realidad un gozo poner en la boca de uno las palabras de Dios y cantar sus alabanzas. Pero la misma palabra, cuando se proclama, crea una tensión interna que es amarga. El Evangelio de Cristo vuelve a los miembros de la propia casa de uno, a los miembros de la propia casa de uno, unos contra otros, según Mateo 10, 35 y 36. Y el mundo incrédulo odia a los siervos del Señor, Juan 15, del 18 a 19. De hecho, esto es lo que encontraron los dos testigos de Apocalipsis, que los vamos a ver en el capítulo 11. Cuando profetizaron en el nombre del Señor, los mataron. Apocalipsis 11, del 3 al 10. El efecto del contenido del rollo es doble. En primer lugar, producirá un sabor amargo en el vientre de Juan.
El sabor amargo apunta al hecho de que el mensaje que Juan tiene que proclamar a los moradores de la tierra anuncia el juicio inminente que se cierne sobre ellos a causa de su rebeldía y desobediencia. Por otro lado, el mensaje del rollo pequeño también concierne al hecho de que el reino del Mesías será establecido con la manifestación visible del Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahí están las citas. El rollo pequeño contiene la revelación de los detalles de la consumación del plan eterno de Dios. Importantísimo. La dulzura que el profeta experimenta en su boca sugiere su íntima satisfacción al confirmar la veracidad y exactitud del cumplimiento de las promesas de Dios respecto al establecimiento del reino. La iglesia ya no estará sobre la tierra para ese momento. Versículo 11, Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario que profetices otra vez sobre muchos pueblos, naciones, lenguas y reyes. Para el próximo domingo abordaremos este capítulo 10, versículo 11 para terminar y vamos a dar inicio al capítulo número 11. Son las 12, así es que terminamos aquí en cumplimiento de lo que ustedes sugirieron de que a las 12 termináramos.